Coré se rebeló contra Moisés y sufrió la ira del Señor. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más impactantes y aleccionadoras del Antiguo Testamento, a la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón. Este no es solo un relato de desobediencia, es una profunda lección sobre el orgullo, la envidia, el liderazgo y las terribles consecuencias de desafiar la autoridad divina. Acompáñenme a explorar cómo un hombre, cegado por la ambición, llevó a toda una comunidad al borde del desastre y que podemos aprender de ello hoy en día. Para entender la magnitud de esta rebelión, primero debemos situarnos en el contexto. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud en Egipto y ahora peregrinaba por el desierto, guiado por Moisés. No era un viaje fácil, había escasez, incertidumbre y mucho descontento. En medio de este ambiente tenso, surge Coré. ¿Quién era Coré? No era un personaje cualquiera. Era un levita, primo hermano de Moisés, y Aarón pertenecía a la tribu de Leví, la tribu apartada por Dios para el servicio del tabernáculo. Coré tenía una posición de honor y responsabilidad. Sin embargo, en lugar de estar agradecido, su corazón se llenó de envidia. Veía a sus primos, Moisés como líder supremo y Aarón como sumo sacerdote, y sentía que él merecía más. Creía que él también tenía derecho a ejercer ese nivel de autoridad. El orgullo de Coré lo llevó a pensar que la santidad no era exclusiva del liderazgo designado por Dios. En su argumento era engañosamente simple y atractivo a toda la congregación. Todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué? Pues, ¿os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Sonaba democrático, ¿verdad? Parecía que defendía al pueblo, pero en realidad estaba sembrando la semilla de la discordia, cuestionando directamente la elección de Dios. Coré no actuó solo, sabía que necesitaba apoyo para que su rebelión tuviera éxito. Se unió a Datán y Abiram, de la tribu de Rubén, y Ahón, hijo de Peletón. Juntos lograron convencer a 250 príncipes de la congregación, hombres de renombre y respetados en Israel. Imaginen la escena: en un grupo masivo y influyente, presentándose ante Moisés y Aarón para desafiarlos abiertamente. Era un motín en toda regla, una crisis de liderazgo que amenazaba con fracturar a la nación entera. La reacción de Moisés es fascinante. Al escuchar las acusaciones, no respondió con ira ni autoritarismo. Lo primero que hizo fue postrarse sobre su rostro. Este gesto de humildad muestra su total dependencia de Dios a Moisés. No se defendió a sí mismo, sino que dejó la situación en manos del Señor. Sabía que este no era un ataque personal contra él, sino un desafío directo a la autoridad de Dios. Después de orar, Moisés se levantó y propuso una prueba para resolver la disputa de una vez por todas. Dijo a Coré y a sus seguidores: en mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo. La prueba era sencilla. Les pidió que tomaran sus incensarios, pusieran incienso en ellos y se presentaran al día siguiente ante el tabernáculo. Así, Dios mismo revelaría a quién había elegido. Era una forma de decir: sí, creen que son tan santos como Aarón, hagan lo que él hace y veamos si Dios los acepta. Moisés intentó razonar con Coré, recordándole el gran privilegio que ya tenía como levita. Le dijo: ¿les parece poco que el Dios de Israel los haya apartado del resto de la congregación para servir en su tabernáculo? Y ahora buscan también el sacerdocio. Moisés expuso la verdadera motivación de Coré. No era un deseo de santidad para todos, sino una ambición personal por el poder sacerdotal que Dios había reservado para Aarón y sus descendientes. Pero la rebelión ya estaba en marcha. Moisés también envió a buscar a Datán y a Abiram, pero ellos se negaron a presentarse, respondiendo con un desafío aún mayor. Acusaron a Moisés de haberlo sacado de una tierra que fluye leche y miel, refiriéndose irónicamente a Egipto, la tierra de su esclavitud. Lo acusaron de ser un tirano y de haber fracasado en llevarlos a la tierra prometida. Su desafío era total, y su corazón estaba completamente endurecido. Llegó el día de la prueba. Coré había reunido a toda la congregación contra Moisés y Aarón a la puerta del tabernáculo. La tensión era máxima. En ese momento,
La gloria del Señor apareció ante toda la asamblea. La presencia de Dios era palpable y aterradora. Dios le habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles que se apartaran de la multitud, porque iba a consumirlos en un instante. La ira divina estaba a punto de desatarse. Aquí vemos nuevamente el corazón de Moisés como pastor. En lugar de alegrarse por la caída de sus enemigos, él y Aarón se postraron y rogaron por el pueblo. Clamaron a Dios, diciendo: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojas contra toda la congregación? Su intercesión fue un acto de amor y misericordia increíble, pidiendo a Dios que distinguiera entre los culpables y los inocentes. Atendiendo a su ruego, Dios le ordenó a Moisés que le dijera a la congregación que se apartara de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El pueblo obedeció. Se creó un espacio vacío alrededor de los rebeldes y sus familias. Moisés se dirigió entonces a la multitud y pronunció palabras que quedarían grabadas en la historia. Dijo que Dios realizaría una señal sin precedentes para demostrar que él no actuaba por su propia cuenta, sino como enviado del Señor. La señal sería esta ansí: los rebeldes morían de muerte natural, entonces Dios no lo había enviado. Pero si la tierra abría su boca y se los tragaba vivos con todas sus posesiones, entonces todos sabrían que habían provocado la ira del Señor. Apenas Moisés terminó de hablar, sucedió lo impensable. El suelo bajo los pies de Datán y Abiram se partió. La tierra abrió su boca y se los tragó a ellos, a sus familias, a todos los hombres que estaban con Coré y todas sus pertenencias. Bajaron vivos al Seol y la tierra se cerró sobre ellos. Desaparecieron de en medio de la congregación. El resto de los israelitas, al oír sus gritos, huyeron aterrorizados, pensando que la tierra también se los tragaría a ellos. El juicio fue instantáneo, específico y aterrador. Pero la historia no termina ahí. ¿Qué pasó con los 250 hombres que ofrecían incienso con Coré? En ese mismo instante, salió fuego de la presencia del Señor y los consumió. Su intento de usurpar el sacerdocio fue respondido con el fuego santo que solo los sacerdotes consagrados podían manejar. Dios dejó claro, de dos maneras distintas, pero igualmente devastadoras, que su orden no podía ser desafiado impunemente. Uno podría pensar que después de una demostración de poder tan terrible, el pueblo aprendería la lección, pero increíblemente, al día siguiente, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, los acusaron, diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Señor. Su ceguera era total. Habían presenciado un milagro divino, un juicio directo, y aún así culpaban a los líderes humanos. Esta nueva murmuración provocó de nuevo la ira de Dios, y una plaga comenzó a extenderse por el campamento, matando a la gente. Una vez más, Moisés actuó rápidamente para salvar al pueblo. Le ordenó a Aarón que tomara su incensario, pusiera fuego del altar e incienso, y corriera en medio de la congregación para hacer expiación. Por ellos Aarón obedeció. Se puso de pie entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Pero no antes de que 14,700 personas murieran, además de los que murieron en la rebelión de Coré. Esta historia es una de las más sombrías del Pentateuco, pero está llena de lecciones vitales. Primero, nos enseña sobre el peligro mortal del orgullo y la envidia. Coré tenía una posición de honor, pero su ambición lo cegó y lo llevó a su propia destrucción y a la de muchos otros. Nos recuerda que debemos estar contentos con el lugar y los dones que Dios nos ha dado, en lugar de codiciar lo que otros tienen. Segundo, nos muestra la importancia de respetar la autoridad divinamente constituida. Criticar y rebelarse contra los líderes que Dios ha puesto no es un asunto trivial. Aunque los líderes humanos son imperfectos, desafiar la estructura que Dios ha establecido es, en esencia, desafiar a Dios mismo. La historia nos llama a la humildad y a la sumisión, confiando en que Dios está en control. Tercero, vemos el increíble poder de la intercesión. Moisés y Aarón, a pesar de ser atacados, rogaron por la vida del pueblo. Nos enseñan a responder a la hostilidad no con venganza, sino con amor y oración,
buscando la misericordia incluso para aquellos que nos hacen daño. Finalmente, la rebelión de Coré es un recordatorio contundente de la santidad de Dios y la seriedad del pecado. Dios es misericordioso y paciente, pero su justicia es real y sus advertencias deben ser tomadas en serio. La tierra que se abre y el fuego que consume son imágenes poderosas que nos dicen que la rebelión contra Dios tiene consecuencias eternas. La historia de Coré no es solo un relato antiguo, es un espejo en el que podemos examinar nuestros propios corazones. ¿Tenemos envidias ocultas? ¿Murmuramos contra la autoridad? ¿Buscamos nuestra propia gloria en lugar de la de Dios? Que esta narrativa nos inspire a vivir con humildad, a servir con gratitud en el lugar donde Dios nos ha puesto y a aferrarnos a la fe, confiando siempre en su soberanía y su justicia. Gracias por acompañarme en este profundo análisis. Si esta historia te ha impactado, dale like al video y compártelo. Y no olvides suscribirte para más exploraciones de las Escrituras. Nos vemos en el próximo video.